Bueno, chicas, estamos aquí para debatir un tema importantísimo y poderoso como es la autoestima y la autovaloración. Esto forma parte de la lección, de una de las lecciones del curso Método MAT, Manifiesta la arquitectura de tu marca personal, y va muy ligado a la autoestima y la autovaloración, a esto de crear esa nueva identidad. Vamos a comenzar con cómo nos percibimos, porque la autoestima es una proyección de cómo nos percibimos, de una autoimagen y un autoconcepto de nosotros mismos. Por ejemplo, la autoimagen es eso que tenemos cuando nos miramos a un espejo y vemos la imagen que vemos de nosotros, pero cómo la percibimos, cómo creamos ese concepto de nosotros mismos a través de esa autoimagen. Ahora es un tema muy importante que vamos a tratar porque es un tema de las posibilidades y ahora lo vamos a debatir. Por ejemplo, chicas, cuando nosotros nos miramos ante un espejo y tenemos una autoimagen de nosotros creemos que esa percepción es el todo. Pero realmente el cerebro nos está dando un 10% del 100% de lo que realmente somos. No sé si vas entendiendo y ahora lo vamos a debatir. O sea, cuando tú tienes un autoconcepto de ti y una autovaloración según lo que tú has percibido, no quiere decir que sea la realidad completa, sino un 10% de cómo tú percibes esa realidad. Y ese 10% de cómo tú la percibes tiene un 90% oculto, que serían 90% de posibilidades más extras de cómo tú te percibes. Sí. ¿Voy bien o me enredo? Sí, no, está bien. Entonces, eso es uno de los conceptos que traba a muchas mujeres a la hora de autovalorarse la autoestima, porque creemos que ese concepto que nosotros creemos es el todo. Pero hay muchas posibilidades de nosotras. Lo que pasa es que escogimos ese 10% de posibilidad para percibirnos de esa manera. ¿A qué es poderoso? ¿Por qué? Porque ese 10% está basado en memorias, archivos o influencias psicológicas y conexiones neuronales que hace que entre el 100% de lo que podamos ser, nosotros escojamos solo ese 10%, ¿comprenden? Pero si no, nos vamos a una, digamos, una estadística, unas personas nos perciben de una manera, otras nos perciben de otra. Quizás una puede decir, ay, pues yo le veo un potencial grandísimo para, ¿entiendes? Otras pues sí, ay, no, para mí es horrible. Entonces, hay infinitas posibilidades de nosotras, pero nosotros cogemos solo ese 10%. Hablemos de eso, ¿cómo lo vieron? ¿Qué preguntas tienen? ¿Cómo ven esto? ¿Quieres hacer una pregunta tú? Yo tengo una. Bueno, dale, dale. Okay. Yo tengo una, pero dale. Ok, mira, ahora que estamos hablando sobre cuando nos miramos al espejo y nos vemos y queremos saber cómo nos percibimos. Un ejemplo, vamos a decir que yo soy una persona totalmente que no tengo conocimiento sobre lo que tú me estás diciendo y yo quiero trabajar en mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo, cómo yo puedo saber qué es lo que tú me quieres decir con el autoconcepto? ¿Qué es lo que yo tengo que ver? ¿Mi físico, mi exterior o lo interno? Mis valores, cómo me comporto, o lo bueno que yo puedo ser como persona, o lo bueno que yo pueda hacer en realizar cualquier tipo de actividad, o que yo pueda tener una habilidad muy desarrollada, o que sea hacer algún desempeño. Exacto, capacidades. ¿Qué es lo que yo debo saber para decir cuál es mi autoconcepto? Claro, por eso lo pongo en el gráfico, que es autoimagen y autoconcepto, porque autoimagen es hacia el exterior, viene siendo como tu mundo interior, tu mundo exterior. La autoimagen es digamos, la opinión exterior que tienes de ti, cuando te ves, cuando te miras en un espejo o cuando estás en un lugar y crees como la gente te podría mirarte o percibirte, ¿no? Sí. Y el autoconcepto ya es el juicio, el valor. Ya eso viene de adentro, ¿entiendes? Okay. Una viene en una de afuera y otra viene en una percepción de adentro. Ya tú tienes esa percepción exterior ante la autoimagen, pero tú te creas un juicio y un concepto interior. O sea, tú te creas una película. Sí. Porque si me miro así es porque me siento fea o porque... Y entonces empiezas a emitir un juicio y una creencia interior.
Entonces ese juego macabro entre la autoimagen exterior y el autoconcepto interior, el juicio que emito de mí, ¿entiendes? Sí. Y entro en un tira y encoge Ujú. entre cómo me veo y cómo me siento. El autoconcepto es cómo me siento y va como una rueda, como una bola de nieve que se va creando hasta que llegas a una súper baja autoestima. Oh, eso es en caso cuando yo no estoy aceptando lo que yo estoy viendo o no estoy... Cuando tú has creado ese 10% de ti, Sí, ¿entiendes? Porque el cerebro no te da el 100%. El cerebro te da un 10%, porque lo demás son otras posibilidades, digamos, otras conexiones neuronales que tú puedas creer de ti. Yo puedo creer de mí, por ejemplo, y decir, ay, ahora yo me siento capaz de ser, no sé, una bailarina de ballet. Sí. En ese 10% yo me lo creo, yo me doy esa imagen. Pero hay un 90% de otras posibilidades de mí. sí, ¿Entiendes? Que puede ser una bailarina de ballet de barrio, una bailarina de ballet de teatro, una bailarina de ballet en competencia, una bailarina de ballet viejo, una bailarina de joven. 1000 posibilidades de un solo concepto. sí. ¿Entiendes? Ujú. Entonces, lo que quiero decir es que esa baja autoestima viene de ese 10% que nosotros hemos creado, que no es la realidad. Ujú. Que si nosotros pensáramos, cognizáramos que hay otras posibilidades de lo que podemos ser, ya eso cambia toda la regla del juego. Claro. Porque ya no me percibo como lo que soy y ya, no hay más nada. Sino que digo, bueno, pues quizás, porque tampoco es engañar la realidad, quizás a lo Claro. mejor tú te miras y tú en un autoconcepto crees que necesitas un cambio, pero que no eres tú eso, tú puedes cambiarlo. Claro. Tú puedes generarlo de otra manera. Entonces la autoestima es en esa percepción. Y ahora en el caso, un ejemplo, disculpa que te haya interrumpido. Vamos a decir que yo me estoy mirando en el espejo y yo digo, yo soy, no sé, me siento ahí feliz, contenta y qué linda me veo hoy. Pero vas ahora afuera, a la parte de la gente de afuera, y una persona me dice, ay, pero que tienes la cara de media chicopalada, aunque te sientas por dentro bien, ¿cómo eso cambia la autoestima de uno? Bueno, empezando es una guerra de 10%. Ujú. Esa persona también te está dando su 10%. Claro. ¿Ves? Es que cuando tú cognizas, la percepción es la causa principal de casi todo, bueno, de todas las reacciones, porque lo experimentamos por percepción. Entonces, si esa persona te dice eso y tú te lo crees, entonces ya tú estás entrando en el juego de ese 10% de él. Mira, te voy a comentar sobre algo que leí los otros días. Hay un cuento, que ahora no recuerdo bien si es chino o Buda, no sé. El niño le dice, el padre le dice al niño, si alguien te regala, te hace un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién es ese regalo? Y dice el niño, de la propia persona que me lo está dando. Ujú. Y entonces el padre le dice, bueno, si alguien te da una crítica, te da un comentario feo y tú no lo aceptas, ¿de quién es, de quién sigue siendo? De la propia persona. Y entonces es a lo que vamos, no por si la persona emite un criterio, un pensamiento, te dice algo que no sea positivo, y en este caso sea negativo, no lo tomes. Es la percepción de lo que esa persona está teniendo de ti, pero no significa que sea la realidad. Exacto. Es su 10%, y otra persona te va a dar su 10 y el otro te va a dar su 10. Entonces lo que te quiero decir es que por ahí tienes que empezar, porque una vez que tú cognices que en realidad nada en realidad es verdad, la realidad es una ilusión Ujú. de percepción, ¿entiendes? Es un juego de percepción. Entonces cuando tú cognizas eso, entras en una realidad diferente, porque entonces tú empiezas a jugar tu propio juego, ¿entiendes? Ujú. Entonces, del hecho de que una persona me perciba de esa manera, no significa que eso sea, digamos, contundente para mí, Exacto. porque es su parte del todo. Pero la mayoría de las personas, especialmente yo pienso que las mujeres como nosotras, bueno, vamos a decir como más incluido, Sí. que tengan el autoestima bajo, no que lo tenga yo en este momento, pero que lo haya tenido bajo en un momento sí. Ujú. Y otras personas vienen y me dicen cosas negativas, siento como que eso nos baja más todavía y como que nos cuesta levantarnos, Sí. porque las personas a las que estamos buscando para ese consejo, para ayudarnos a levantar, no nos están ayudando en vida real. Porque no estás comprendiendo el concepto. Pero ya por eso está esta clase, ¿entiendes? Pero a la vez que tú comprendas el concepto de que esa persona es también una persona mortal, es una persona que está en un proceso de aprendizaje, es una persona que está dando una parte de lo que sabe de ella.
Lo que esa persona te está emitiendo a ti, te está regalando, como dice Gilles, es lo que tiene. Ujú. No te puede dar lo que no tiene. Exacto. ¿Entiendes? Entonces te está dando sus carencias. En ese 10% te está dando sus carencias. Pero si viene otra persona y te dice, tú tienes un potencial grandísimo. Mira, por ejemplo, no te engañes, te dice a lo mejor, ay, te veo un poco desaliñada, pero vamos a arreglarte ese pelo. Mira, ¿por qué no te pones un color tal? Ay, te quedaría lindísimo. Ya esa persona te está dando un 10% que te está induciendo a las otras posibilidades Exacto. de ese 90% de ti. Sí. Mira qué diferente. Entonces tú tienes que saber captar, ¿entiendes? Ujú. ¿Quién me está enseñando a... Mira, la mente es, tiene el arquetipo de la exploradora. La mente tiene el arquetipo de la exploradora y este arquetipo de la exploradora se experimenta en 3 facetas que son una puerta de entrada, estancia y una puerta de salida. La mente es una exploradora curiosa, va a estar todo el tiempo aquí, allí, Sí. aquí, tocando puertas. En algunas se queda un rato que es la Sí, claro, estancia claro. y en otras sale por la puerta de salida, ¿entiendes? Entra, se queda, sale, entra, se queda, sale. Nada es estático, todo es temporal. Ujú. Pues así es la percepción, exactamente así es la percepción, porque la mente trabaja con la percepción de los sentidos. Entonces la mente crea una cosa y digamos que abre una puerta y digamos como abres una puerta ya tienes una opinión, tienes una percepción de ti, Sí. ¿entiendes? Entonces tú eres la que determina si me estancio ahí, o sea, me quedo en esa estancia o salgo por la puerta de salida, ¿entiendes? Exacto. O ni siquiera entro a esa puerta. Sí. Entonces la mente es creadora, que le echamos la culpa a la mente o al ego, pero no es el ego, es tu propio cerebro el que está como diseñado para ese comportamiento de entrada, de salida, de esta percepción, la otra percepción, el otro me dice, la otra me dice, emito juicios, no emito juicios, pero la conciencia es la que controla todo eso. Es poderoso eso, sí. Y lo fácil que nos dejamos como de Es llevar, poderoso. siento yo, sí. Y cuando Sí. te das cuenta y cambias tu forma de tomar la información, ya es cuando tú dices, no, espérate. Sí, porque yo pienso también que eso es lo otro importante. Cuando, un ejemplo, yo tengo baja autoestima y viene una persona que me da una opinión o un criterio, que eso contribuye a que mi autoestima siga afectándose más todavía y yo no tengo seguridad en mí misma, entonces voy a ir más abajo. O simplemente esperamos que solo sea seguridad y no es seguridad solamente línea, sino conocimiento del sistema. Ujú. Acuérdate que este método está dando que somos como una computadora. Si tú conoces el sistema, tú no te enfadas con una computadora porque de momento se frizó algo Ujú. o porque de momento se borró, ¿entiendes? O lo que sea. Tú dices, ay, tú sabes que forma parte del sistema. O si se cae el internet es porque el internet se puede caer en cualquier momento. Entonces, si tú conoces el sistema y sabes lo que te estoy diciendo, que funciona así, la mente es el software del sistema, es el programa, Sí. y ese programa no lo tenemos solo nosotros, lo tienen todas las personas y interactuamos entre programa y programa. Mira, te voy a decir una propia experiencia de vida mía. Cuando yo era adolescente, los hombres adultos de mi familia llegaron, no todos, fue una opinión de alguien, llegó a comentar desde su propio gusto, que ahora lo estoy entendiendo, desde su propio gusto, desde su propia experiencia, desde su propio modo de vida, él llegó a comentar, las mulatas es lo mejor que hay. Las mulatas, wow, y de verdad, tú ves una mulata y tú dices, no, qué linda, qué pelo, qué cuerpo tan voluminoso tiene. Y entonces, pero yo crecí en esa parte de mi vida. Entonces la negra es una basura. Sí. No, de verdad. Existe la creencia de que ya Sí, que Porque sí. te la puse de en que la si no eras cabeza. mulata, No iba a ser, tú sabes, agradable para una persona, no iba a ser ¿Ve? de gusto de una era persona. súper sexy. Exacto, no iba a ser de interés de una persona. Y yo crecí en esa parte de mi vida con eso en mi mente. Hoy por hoy a mí no se me olvida, yo lo tengo presente, pero Él ya sembró esa semilla. él sembró esa semilla, exacto. Pero entonces si ahora un ejemplo ya no te sucede, porque ya tú tienes ese conocimiento, entonces tú dices, bueno, para ti la mulata, pero para mí hay blancas hermosísimas, hay negras hermosísimas. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, lo que te pasaba en ese momento no era que no tuvieras seguridad en ti, sino que no sabías cómo funcionaba el sistema. Exacto. Pero tú dices, bueno, es la opinión de él, Ujú. no es la mía, ¿entiendes?
ok, respeto tu opinión, pero para mí todas pueden ser muy bonitas. Un ejemplo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, para que tú veas cómo una percepción nos puede llevar Ujú. al abismo. Sí. Porque si a lo mejor es una persona un poco más débil, ya se crea que si no es mulata, por ejemplo, No, ya es una más bonita, Exacto. ni la más, ¿entiendes? Ujú. Y cómo, por ejemplo, puede ser una persona para, ahora que somos adultas, no vamos a tener que, alguien que esté mirando diga, ah, yo tengo la autoestima baja y no quiero saber cómo puedo parar ese tipo de negatividad que me entre. Pues lo que estamos diciendo, conociendo el sistema. Entonces decir, ya teniendo esa condición, que eso no es, que la opinión de él es solo el 10% de lo que él tiene para darme, de lo que su cerebro colonizó. Exacto. Imagínate a esa persona, él o ella que te está diciendo esa opinión, no la veas como una persona, imagínate verla como una máquina que está brrr, y ves que la información que te está dando ni siquiera es de él, es de la condición que tiene él, del entendimiento que ha hecho él Exacto. sobre el tema. En este caso, por ejemplo, el chico de la mujer. Otra persona te puede dar tu opinión, y no es que sean buenas ni malas, es la información que tienen en su sistema sobre eso. ¿Entiendes? Hay hombres que, hubo una época en la vida, no sé si es japonesa o china, que le ponían los pies, no le dejaban crecer los pies a las niñas. Sí. Oh, sí. Y le frustraban el rompían, crecimiento sí. porque para ellos era sexy. Ujú. ¿Cuántas atrocidades no se han cometido en la vida a través de la percepción? Sí. ¿Entiendes? Las religiones han cometido cantidad de atrocidades porque perciben que lo otro está mal y que lo de ellos está bien. Es percepción. Exacto. Ujú. Porque es su cerebro generando un 10% de percepción que obligan a las otras personas. Las dictaduras son puras percepciones. Porque yo creo que tengo la verdad y hay que hacer lo que yo quiera. Porque mi 10% cerebral yo lo tengo que imponer sobre el 100% de los demás. ¿Entiendes? El narcisismo, las dictaduras, las religiones, todo lo que ha sido a costilla de percepciones impuestas. ¿Entiendes? Y las personas se lo creen. Entonces, grandes dictadores te vienen y te dicen que no, que es así, que la vida es así. En Cuba, por ejemplo, Ujú. Fidel mismo, ¿cuánto hizo? Exacto. Te hizo creer otra ideología, Sí. te indujo otro sistema de creencia Sí. y tú lo aceptaste porque era su percepción y tú entendiste que era la percepción. Ujú. Y ahí caemos en muchas cosas, Sí. en los hogares, en los matrimonios, en los países, en los sistemas, en todo. Entonces, si alguien te dice a ti, no, porque yo te veo fea, porque, a ver, no es que es la imagen que tiene de él, Exacto. de ti, si tú te lo crees. Y vamos a suponer que a un punto, porque vamos a vivir la realidad, hay mujeres que a lo mejor se descuidan mucho y realmente no es que sean feas, sino que están demasiado, no sé, pero esa mujer no es eso al final. Esa percepción, ella dice, bueno, ok, me he preocupado en mi vida, Ujú. pero puedo tener un 90% de posibilidades de sentirme mejor. Y es como tú empiezas a empezar a sentirte, ¿entiendes? No porque te lo dijo aquel, sino Sí. porque sabes que tienes más posibilidades de ti. En todos los sentidos, no solo físico, en los sentidos de capacidades, cualquier cosa que te falte, que necesites. ¿Y cómo ¿Entiendes? puedes hacer entonces, qué es lo que Jenny estamos hablando ahorita, para levantar eso, como para, ya cuando te sientas en el momento que te diste cuenta, ok, estaba recibiendo un 10% que no me pertenece, yo no quiero estar más aquí, Ujú. quiero ahora subirme, ¿cómo una persona puede hacer eso? Ahora vamos a seguir aquí en esta gráfica. Mira. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, ahora contestamos esa pregunta y vamos a ver. No vemos la realidad como no vemos la realidad como la interpretamos, ¿me entiendes? Si en realidad vemos ese 10% que hemos hablado. Sí. Aquello que te enfocas, creces. Ujú. No en tus fallos. Ahora vamos a ver la solución. En la gestión de emociones, ¿ves? Por ejemplo, emociones y autoconcepto. Las emociones tiñen el autoconcepto. Ahora vamos a hablar de las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son como energía rápida que tienen altos y bajos. Pero que fíjate, las emociones tiñen tu autoconcepto. Las emociones generan energía rápida con picos muy altos de impulso y corta duración. Cada una dura aproximadamente 90 segundos. Cuando tienes muchos picos, creas una frecuencia energética emocional en cadena. Las emociones, ¿ves?, te crean un impacto. Entonces, cuando esa persona te dice eso y tú lo interpretas, ya tú generas automáticamente una emoción. Ujú.
una emoción que hace. Pero si tú también, todo está en el conocimiento, si tú también conizas y también entiendes que las emociones son como fugas energéticas rápidas, con picos muy altos, o sea, es un nivel que te sube Sí. y te baja rápido, te sube, te baja, como una montaña rusa, tú entonces entras en el proceso de polarización de las emociones, ¿entiendes? Entonces ya tú tienes que aprender, somos alquímicos, somos las mujeres, y bueno, todo el mundo, pero las mujeres tenemos el arte de la alquimia emocional. Entonces tenemos que empezar a generar el efecto, digamos, el efecto contrario. Si esto me hace sentir triste, y eso lo vimos en la lección de las necesidades, no está mal sentir tristeza, y no se debe tampoco erradicar de todo la tristeza, porque las emociones nos traen, digamos, señales, nos traen información, Sí. ¿entiendes? Lo que está mal es prolongar esa tristeza. Exacto. O sea, como se dice en el yoga, yo me fundo con la tristeza, veo qué me quiere decir y comienzo a trabajar. La veo como mi aliada y no la veo como mi enemiga, Sí. ¿entiendes? Sí. No de que ya porque te sientas al momento triste, no, espérate. La primero es la autopregunta, ¿qué me estás queriendo decir? ¿No? Sí. Porque hay muchas formas de sentir tristeza. Entonces, ¿por qué siento esta tristeza? Porque me siento sola, porque me siento, no me siento amada, porque me siento que no, que estoy fea, o porque me siento, ¿no? Entonces, esa es la señal que te va a traer la tristeza para empezar el cambio. Sí. ¿Entiendes? Entonces, una vez que identifiques el por qué la tristeza, también esa es otra cosa muy importante, jugar con tus emociones, negociar con las emociones. Las emociones cuando llegan, yo lo digo, es para darte, te traen una noticia, las emociones son mensajeras. Sí. Tú sabes, y yo siento que la emoción de la que es la tristeza es la más fuerte de todas porque es la que más información trae. Es la que más te ayuda a aprender, a levantarte. Y como que cuando ya tú pasas esa etapa de tristeza y tú Sí. miras de allá de arriba ahora para abajo y dices, wow, qué tanto yo, Sí, tú sabes, crecí sí, y como que te, sí. ahí ese autoestima solito te hace ¡prum! Y te levanta y te Sí. sientes como que, oh my God, yo no Sí, sabía que era sí. posible. Exacto. Porque bajo esa emoción estás todavía analizando y te ves como que en ese círculo negro, ¿no? En esa Sí, nube. sí. Pero, y lo digo por experiencia propia, Sí, ¿no? sí. ¿Ves? Y es sumamente Por eso doloroso. cada proceso, ejemplo, el despertar espiritual viene después, que por eso tenemos que hacer ese debate un día de la Sí. noche oscura del alma, Mm. ¿no? Entonces, la noche oscura del alma nos induce en un proceso profundo de vacío existencial, que es información también, son mensajeros. Las emociones y los estados de ánimo forman parte también del sistema de emisión y recepción del cerebro y de la mente, son mensajes. Si viéramos las emociones como mensajeros, empezáramos a amarlas. Porque cuando te llega una emoción, ay, me siento así, es un mensaje, es el lenguaje del alma. Las emociones son el lenguaje del Sí. alma. Las sensaciones, las emociones, ¿entiendes? ¿Qué me dicen las personas que, porque conozco, para no nombrar, no voy a decir nombres, pero conozco mujeres que no saben expresar sus emociones, no saben, o sea, pueden sentir, pero no saben poner un nombre a esa emoción. Como que puede ser que tenga miedo, tristeza, lo que sea, y es como la pared, como que se nota que le pasa algo, porque a la gente sensible puede sentir el cambio energético de la persona, lo que sea, pero no saben expresar, ni como que pensar en sí mismo qué es lo que están sintiendo por dentro. Sí, porque sí lo sabe, porque uno sabe si siente tristeza o no. Lo que pasa es que hay personas que como que se ponen una coraza. Oh, Se sí. ponen una coraza porque si tú sientes tristeza, claro que sientes tristeza. Lo que te puede confundir es el por qué la sientes, porque hay veces que es una tristeza, como a veces hay un miedo irracional que no sabes por qué lo sientes, Sí. que viene ya muy de adentro, ¿no? Puede que le pase eso. Pero sí sabe que está triste, sabe que está alegre, sabe que está... Lo que pasa es que ponen una coraza y no inhiben el proceso. Lo inhiben, no quiero saber de Sí, eso. lo evaden, lo reprimen. Lo, no sé, lo evaden, lo reprimen, lo inhiben, ¿entiendes? Entonces Sí. lo van dejando ahí y es donde se va creando la sombra, lo que se llama la sombra. Las sombras son procesos que se evaden, se inhiben. Entonces no se les presta atención al mensaje. Oh, ya. Y al no prestarle atención al mensaje,
pues se va acumulando como una carpeta llena de mensajes ahí. Es como tener el email Sí. llenito de mensajes no leídos. Bueno, ¿Entiendes? y abres esa computadora Y ves cuando un tú video, abres, oh my dices, goodness, "Oh, ¿por dónde Dios empiezo?" mío", Sí, exacto. Te lo han dicho por todas formas Ajá. y tú no te has enterado. Ujú. Entonces, si tú ves las emociones como mensajeros, es poderosísimo. Porque tú dices, esto que me está pasando, siempre el cuerpo, la mente te va a dar una señal. Es que eres guiada todo el tiempo. Sí, sí. Todo el tiempo tú estás guiada. Lo que pasa es que no sabes entender esa guía. Entonces, Ujú. esperamos una guía divina. Ujú. Esperamos que baje alguien del cosmos y Con que papelitos nos dé una escritos, información. sí, exacto. Esperamos que un santo nos dé una, ¿entiende? Entonces, Ujú. estamos todo el tiempo en esa ilusión newtoniana del exterior, Sí. ¿entiendes? Pero nadie espera en el interior y tú quieres más guía que tus propias emociones. Ujú. Son ángeles guías, son tus ángeles guardianes. Mira, ahora que está diciendo eso, me vino a la mente que cuando uno no tiene esa información, no conoce, cae en el sufrimiento psicológico. Sí, y entonces porque como no la ves como una amiga, no lo ves como una mensajera, entonces vas creando una Lo ves como tormenta. enemigo. Exacto, sí, y entonces ese sufrimiento que ya que te vuelves también adicto sin darte cuenta, que a medida que van pasando cosas, te refugias en él, lo abrazas y entonces vives en una insatisfacción, vives en un agobio, Ujú. vives en un estrés que... Y esa emoción dándote mensajes, tú no, Sí. no, ¿entiendes? Y entonces también, fíjate, hasta en temas de pareja, que es importante, encima también cuando a veces tú quieres expresar las emociones y la pareja no te entiende, Ujú. porque, ya vas a empezar, o de nuevo con lo mismo, Sí. y te corta, Sí. Ujú. ¿entiendes? Sí. Y la otra persona dice, pero si yo solo quería expresar mi inquietud, mis Ujú. emociones, yo quiero expresarte como yo me siento. Ujú. Pero no estamos acostumbrados, no nos educaron Exacto. para que haya esa reciprocidad. Y no es normal ver que una pareja te diga, ay, sí, que te está diciendo tu emoción, a ver qué señal te está dando. Exacto. No te dice, ay, no. Y más yo creo que más en pareja de hombre y mujer, ¿no? Como que el Sí. hombre es el que no quiere, yo no puedo ser Sí. No, sentimental, no quiero a escuchar. veces las mujeres también. Ah, pero, sí, normalmente, pero normalmente es la no mujer la debemos. que más quiere. Entonces, Ajá. ya va a empezar, Exacto. estás con la regla, o estás con la Ujú, menopausia, o exacto. estás histérica. Y eso nos baja la autoestima Porque la porque mujer es más después nos sentimos emocional como que, también. ahora Sí. no puedo hablar con mi pareja, con la persona que yo tengo esa confianza, Exacto. no puedo decirle Sí. nada. Y simplemente Entonces- esa emoción te está dando un mensaje Ujú. de que te sientes triste porque a lo mejor no te estás sintiendo lo suficiente amada, o no Sí. te está. Entonces, no es que sea mal que te sientas así, sino que te está diciendo, tu emoción te está diciendo, resuelve el problema. Exacto, De resuelve el alguna problema. manera tienes que resolverlo, porque te voy a seguir dando ahí hasta que lo resuelvas. Exacto. Claro. ¿Entiendes? Y con la depresión sucede igual. Ujú. La depresión viene siendo, yo pienso que la depresión viene siendo más bien todo lo contrario, cuando ya las emociones se nos han cansado de dar tantas señales que todas desaparecen y te quedas en un estado de vacío emocional tan grande Sí. que ni siquiera tienes señal, y al revés, tu cuerpo pide a grito una señal, porque te quedas ya en un proceso tamásico, un proceso denso Ujú. en el Sí. que ya no te mueves. ¿Por qué no te mueves? Porque lo que mueve son las emociones, porque Exacto. falta total de motividad. Ujú. ¿No tú has visto cuando alguien Sí. está deprimido y dice, no tengo motivación, Sí, no tengo no tengo ganas ni de levantarme Sí, de la nada. cama, no tengo ganas No ni de quieres comer, no bañarme, quieres hacer nada. nada, Estás exacto. como muerto en vida, ¿vale? Ujú. No hay no hay nada, motivación. no hay motivación. Pero sin embargo, cuando estás en ese estado de esa, hablamos de la tristeza, por ejemplo, un llanto, ese llanto te está diciendo suelta, Ujú. ¿entiendes? Sí. Una ira, esa ira te está diciendo grita, exprésalo, Sí. Ujú. ¿me entiendes? Pero nos enseña a que llorar es feo. No dejes que nadie te vea llorar, porque no deberías de llorar ante la gente. Llora en privado, pero no lloras ante la gente. Los o no, varones no exacto. lloran, los hombres no Exacto. lloran. Ujú. Y también nos enseñan, no levantes la voz. Bueno, también yo entiendo que todo va con respeto. El respeto es bien importante en todo. Pero Sí. hay veces que es bueno gritar. Y, o sea, Claro. todos lo hemos hecho. Yo personalmente Todo he estado en el un momento mundo. y yo en un lugar a privado sí he gritado y soltado todo eso. Sí. lo que No, tengo y no por dentro. privado. Hay veces que no somos, a ver, hay un troque grandísimo. La personalidad no es algo, tú creas una personalidad, pero tu identidad es polifacética y va muy influenciado por el entorno.
Sí. y el momento. ¿Entiendes? Eso está comprobado científicamente en estudios de la personalidad. Tú puedes ser una persona extremadamente buena, pero imagínate que vas a un autobús y que alguien te quiera arrebatar un hijo. Tú en ese momento dime de verdad, No, te comprendo. por mucho desarrollo personal que tú Sí. tengas, por mucha Ujú. educación que tú tengas, tú en ese momento te vuelves una fiera. Exacto, Sí. exacto. Es que te toca. Sí, sí, sí. Te vuelves una fiera. Entonces no es el proceso de que no te... Y gritas y haces lo que tengas que decir. Exacto. De que no hay que, si no tengo que gritar aquí, que no tengo que hacer eso aquí. Es el equilibrio de en qué momento lo hago, el escenario. Sí. El escenario. Si el escenario lo permite, porque si un ladrón viene y te está arrebatando un bolso, tú te vas a poner a meditar. Claro. Claro. ¿Entiendes? Te imaginas. Vamos a ser sinceros. Entonces las emociones, la personalidad son cosas que no son fijas, están estáticos. Eso no tiene nada que ver. Tú puedes tener una identidad, pero tú en un momento determinado puedes cambiar de un estado emocional a otro, Sí. dependiendo. Que eso no significa tampoco que no tengas un grado de tolerancia en circunstancias y que tengas empatía y que tengas... Pero Sí. hay momentos donde el cerebro reptiliano no entiende y es huida o, Sí, ¿entiendes? sí. Ahí actúa, el miedo es o te paraliza o huye o pelea. Ujú. Ahí no te va a decir, ay, no me estés hablando a mí de personalidades, de identidades, porque es puro instinto. Sí. ¿Entiendes? Entonces, por eso hay que conocer el sistema. Cuando reacciono de esa manera, cuando me están diciendo algo, cómo lo percibo, ¿entiendes? Cómo gestiono mis emociones, Mm. cómo puedo polarizarlas y cómo puedo negociar con mis emociones. Mira todo lo que hemos aprendido en un momentito. ¿Cómo negocio con mis emociones? O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué señal me estás dando? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Entiendes? Déjame hacerte una pregunta. Mira, ahora yo me miro en el espejo. ¿Ok? Y si lo que yo estoy viendo en el espejo, no estoy contando con la opinión de otra persona, estoy contando con mi propia percepción de mi 10%, ¿ok? Sí. Si lo que yo estoy viendo no me gusta, ¿cómo puedo hacer para cambiar esa autopercepción? ¿Qué es lo que tengo que fijarme en mí para entonces yo poder trabajar y hacer crecer o aceptarme como yo soy? ¿Qué debería hacer? Bueno, depende. Primero me pregunto qué es lo que no me gusta y por qué no me gusta. Porque vamos a suponer que traigas, no sé, algo que no puedes cambiar. Una nariz torcida, no sé, algo, ya vamos a hablar de algo fuerte, ¿no? Sí. Que se puede cambiar en estos tiempos la nariz, Sí, porque la puedo operar. que no. Pero vamos a suponer, por poner un ejemplo de algo que no esté en tu alcance, que no esté, ¿no? Ujú. En ti. Entonces tú dices, esto de mí no me gusta. Bueno, si yo sé que es irremediable y que eso es algo que va conmigo, pues yo voy a empezar a fomentar algo que pueda compensar en mí eso. Meryl Streep. Mira la nariz de Meryl Streep. Mm. ¿Conocen a Meryl Streep? Sí. Sí. La actriz. actriz, que tiene un rostro muy peculiar, tiene una nariz. Sin embargo, el público aprendió a amar a Meryl Streep a través del potencial. Y cuando tú miras, y ya una vez que tú miras el rostro de Meryl Streep, la ves bonita. Mm. ¿Entiendes? Porque Meryl Streep no se centró en su nariz, se centró en la capacidad que tenía como actriz. No sé si conocen también otra actriz de Almodóvar, que es Rosy de Palma. No. Bueno, Rosy de Palma tiene una nariz así, una cosa rara. Y sin embargo, Rosy de Palma fue modelo y una de las actrices que más impacto dio como modelo. Oh, ya. Entonces tú le puedes sacar partido, porque todo está, tú dices, tengo eso ahí, no se va a ir. Mm. Pero voy a desarrollar otras capacidades o voy a complementarlo de una manera que esto sea mi beneficio, que incluso trabaje para mí, como Rosy de Palma. Sí, o sea, es como que aceptar que una imperfección, por ejemplo, que tú ves que no te guste, ok, tengo esta imperfección, no me gusta, pero no tiene que definir quién No, tú eres. O sea, no. puedes crear tu persona alrededor de otras cosas Sí. positivas ¿Qué tuyas. hay en mí que yo pueda Ajá. eclipsar esa Exacto. percepción? Como que aceptar y decir, ok, está bien, fue lo que me dio. Y Feliciano, Ajá. Sí. el cantante, Oh, Steve Wonder, Ujú. eran ciegos. ujú, Estamos hablando de cosas que no pudieron cambiar. ujú. Alicia Alonso
eran ciegos y quiere ver algo que tú puedas decir más, no me gusta, que ser ciego, no Sí, poder ver. claro. Exacto. Pero Alicia Alonso estuvo un año, si ven en la vida de Alicia Alonso, cuando ella tuvo el problema de la visión, que creo que la operaron, estuvo un año de reposo, estuvo un año imaginándose en los escenarios. Se dice que cuando Alicia Alonso entró a los escenarios por primera vez después de su operación, Sí. arrebató, arrasó con el escenario, porque ya se sabía de memoria la coreografía. No se truncaron sus huesos de tanto estar acostada. Ella trabajó su mente. Sí. Y fue su poder de capacidad tan grande que ser ciega no fue un impedimento. El poder de Hay la miles, visualización. hay miles de ejemplos de eso. Sí. Ser ciega no fue su impedimento, porque ella eclipsó la ceguera con su capacidad de baile. Sí. Feliciano también. Entonces, si te vienes a ver, otra vez cuestión de percepción. ¿Entiendes? Yo me percibo así, pero hay un 90% de mí que yo puedo tener ese potencial. Voy a descubrir ese 90% de mí. Es poderoso. También va con, yo creo que el público, ¿no? Como que la gente nos pone unos estigmas que, no, si tú tienes la nariz de esta forma, no eres bonita, si eres muy gorda tampoco, si eres muy flaca menos todavía, Sí. o lo que sea. Y creo que también tenemos que entrar como que en un acuerdo con nosotros mismos. Aquí hay alguien para todo el mundo. Hay para los gustos y hicieron dos colores. Ujú. Y Sí. lo bonito de todo, de ser humano, es que todos somos diferentes, nadie tenemos lo mismo, ¿no? Exacto. Sí. Y creo que es una parte donde nosotros, por lo menos yo como mujer, también lo he con mi peso y todo, ¿ves? ¿No? Entonces Sí. yo estoy en mi propio proceso, pero... No, pero tú todo- estás viviendo una transformación Sí, preciosa. gracias. Diane se ha transformado de una manera Sí. que la verdad que mereces, Diane. ¿No? Sí, sí. Bueno, ya Linda ya venía transformando, no sé Sí. mucho, pero Diane Sí, sí, de un sí. salto cuántico. Ujú. Entonces tú eres el ejemplo personificado de que cuando se quiere se puede, Exacto. de que se puede cambiar la percepción, de que se puede negociar con las emociones, de que se puede no permitir entrar en el 10% ese que te quiere abuchar. Sí, porque cuando yo vine aquí por primera vez, cuando yo vine derrotada en el piso, y Ujú. puro llanto, como que, ay, Clarita, no puedo. Entonces, Sí. uno viene como que, como decimos, en esa noche oscura, como en ese momento que ya estamos como que ya está aquí, no doy más, no puedo Sí. bajar más. Sí. Y es cuando tú despiertas al momento y dices, ok, no, ya. Porque no te escuchabas a ti misma, Diane. Exacto. El problema era ese, que no te escuchabas, que es el mensaje que yo quiero dar. Escúchense a sí misma. Porque para eso, Dios, cuando nacimos, el Creador, Dios, como lo quieras llamar, la inteligencia infinita, nos dio todas las herramientas. Nacimos desnudos para que vea que no necesitabas en realidad nada del exterior, porque el exterior forma parte de ese mí, no de ese yo. Ujú. ¿Entiendes? Nacimos con todo lo que necesitábamos. Y las emociones son nuestros guías Sí. que nos van guiando. Cómo nos sentimos es en qué parte del camino estamos. ¿Entiendes? Y las percepciones, y tenemos tantas herramientas que no queremos darnos cuenta. ¿Por qué? Porque es más fácil el exterior, lo que me dijo fulanita, lo que me dijo menganita. Sí. Es que nos llevamos Compararnos, Sí. tenemos mucha tendencia a compararnos. Si ella, si fulana es así, porque yo soy así. Pues, Exacto. tú naciste con tus dones y tus capacidades, explótalos. Ujú. ¿Entiendes? Y cuando tú comienzas, y tú misma lo has vivido por experiencia, y Gina también, cuando tú comienzas a verte diferente, empiezan a salir más tus dones y tus capacidades, y ya te importa poco, mucho menos. Es que no te afecta, deja de afectar. Exacto, no es que no te importe, Ujú. sino que, exacto, has dado el clavo, Sí. deja de afectarte. Afectarse. Ujú. ¿Entiendes? Deja de afectarte. Entonces, ya te ves con otros ojos, ya te ves diferente. Ujú. Ya te sientes capaz, ya te sientes plena. Todo es percepción. Sí. Sí. Y yo creo que con el tema este de la autoestima, por ejemplo, y las emociones, yo creo que también es bien importante rodarse de personas como que estén a tu nivel, donde tú quieras llegar. Y también en tu hogar, ¿entiendes? Elemental. Que también es difícil, ¿ves? Porque hay veces que si estás en una casa donde lo único que escuchas es negatividad, por más que tú quieras, siempre va a ser un poquito más Por difícil. eso puse en el grupo y en el curso, no sé si vieron que puse lo de las leyes de Maxwell. Bueno, revisan las leyes. Entre las 15 leyes de Maxwell hay una que se llama el entorno, el ambiente. Las Sí. leyes de Maxwell son poderosísimas para llevar un proceso de liderazgo, autoliderazgo. Y hay una que te dice, hay 21 leyes y 15 dependiendo. Hay unas que son para liderazgo y otras que son para... Y entre ellas te dice,
el entorno influye Ujú. muchísimo. Porque aunque esas personas tengan un 10% y yo cognice que sea ese 10%, pero son personas que están conviviendo. No es lo mismo una persona que llegó un día, me dijo una cosa y yo no le tomo importancia, Sí. a por ejemplo, un marido narcisista, una amiga envidiosa, un familiar así conflictivo. Sí. Son personas que tienes el día a día llenándote esa computadora de información Sí. que ya tú dices, bueno, ¿qué hago con esto? Entonces, el entorno es Sí, importantísimo. es muy importante. Importante. Influye, en la epigenética va de eso, Ujú. de cómo cambian tus genes dependiendo el entorno. Entonces, hay que crear un entorno armónico, un entorno razonable. Aunque vivamos con personas que no lo podamos evitar, buscar un espacio. Si no lo puedes, un espacio físico, porque a lo mejor vives así, como en Cuba que se vive un cuartico lleno de gente, busca un espacio energético, busca un espacio en un momento, siéntate en una acera, en un momento en que tú Sí. crea tu propio espacio. Eso lo vamos a hacer también en el curso. ¿Entiendes? Porque el entorno es blíndate. Sí. Como la técnica que hicimos la otra vez de la pirámide, blíndate porque tienes que blindarte ante cuando el ataque es ataque psíquico muy fuerte. Sí. Debes blindarte. Así que bueno, entonces para terminar, ya estuvo poderoso la verdad, Sí. aprendimos muchas cosas. Para terminar, ¿alguna pregunta? Vaya a sellar. ¿No? No tiene- Se quedaron ya satisfechas. Satisfechas. Bueno, pues nada. Entonces ya otro día vamos a grabar. Gracias, chicas. Ya vimos el tema de emociones, autoestima, autovaloración, percepción, autoconcepto, imagen. Así que espero que esto les sirva a muchas, Sí, muchas, sí, muchas. súper poderoso. Sí, ¿Y qué? una cosa que quería comentar era lo que estábamos hablando hace un ratico, que el autoconcepto que tú tengas y la imagen que tengas de sí mismo es como va a ser como el cimiento para que entonces tú empieces a crear y a crear y a crear y a crear y tienes que tener unas bases, sea una base bien sólida, bien fuerte, bien firme, porque si no está bien firme, todo se va a derrumbar. De hecho, es la primera lección del curso por eso, para Sí. que cree una base sólida, porque sin eso Claro, es un techo de cristal que rompe, claro, ¿entiendes? sí, Entonces, bueno, pues ya comenzamos y que este sea el inicio sí. Sí. de grandes cosas, chicas. Gracias.